planteamiento del problema. A pesar de ser conocidas por más de 100 años, las películas delgadas solo pasaron a ser objeto de intensivo estudio a partir del final de la década de 1950, cuando el descubrimiento de nuevos fenómenos magnéticos tornó estos materiales como potenciales candidatos para aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, los mecanismos que gobiernan los procesos de crecimiento de películas delgadas aún no son bien estudiados. Usualmente se investigan las características físicas de los cuerpos con 3 dimensiones, asumiéndose que sus propiedades características son independientes de su volumen. Repitamos, asumiéndose que sus propiedades características son independientes de su volumen. Las películas delgadas son sistemas que tienen en común el hecho de que su configuración geométrica poseen 2 dimensiones macroscópicas y una tercera macroscópica. Hay que acotar que cuando decimos películas delgadas es cuando el recubrimiento es medido en nanómetros. Los modelos de red se usan frecuentemente para describir las propiedades de la superficie de los cristales y los procesos dinámicos tales como la difusión, absorción, y evaporación superficial. Son simuladas con métodos estocásticos. Pilas con esto, métodos estocásticos. Existe también el método de dinámicas moleculares, el cual resuelve, por medio de la generación de trayectorias deterministas, la ecuación de movimiento de Newton. Las interacciones de corto alcance entre los átomos pueden ser introducidas de esta manera y las propiedades de equilibrio y no equilibrio en las estructuras superficiales dependen de las funciones de correlación o simplemente de la energía superficial. No se te olvida esto, energía superficial. Y las escalas temporales, las cuales pueden ser analizadas. La simulación con el método de Monte Carlo se aplica donde existe un crecimiento cristalino que define un sistema natural de red y unidades de crecimiento no cristalinas tales como átomos o moléculas entrantes que son integradas dentro de esta red. El nombre de este método de simulación estocástica, Monte Carlo, fue acuñado por Nicholas Metropolis, inspirado en su interés en los juegos de cartas, durante el proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, debido a la semejanza de la simulación estocástica con los juegos de azar y también porque Monte Carlo era el centro de los juegos de envite y azar. El método de Monte Carlo se usa ahora rutinariamente en muchos y diversos campos, desde la simulación de complejos fenómenos físicos tales como el transporte de radiación en la atmósfera terrestre y la simulación de los procesos nucleares en experimentos de físicas de alta energía. Bastante amplio. A diferencia de los métodos numéricos de discretización convencionales, los cuales típicamente son aplicadas a ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales que describen algún sistema físico subyacente. Con el método de Monte Carlo, el proceso físico se simula directamente y no hay necesidad de escribir la ecuación diferencial que describe la dinámica del sistema. Repito que esto es muy importante. A diferencia de los métodos numéricos de discretización convencionales, los cuales típicamente son aplicados a ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales que describen algún sistema físico subyacente, con el método de Monte Carlo, el proceso físico se simula directamente y no hay necesidad de escribir la ecuación diferencial que describe la dinámica del sistema. Muy importante. Bien. El método de Monte Carlo se aplica a un sistema físico arbitrario, en este caso, el proceso de posición en las películas.
Suponiendo que la evolución del sistema puede ser descrito por funciones de densidad de probabilidad, hay que ver qué es una función de densidad de probabilidad. Hay que tener bien claro el concepto de funciones de densidad de probabilidad. La simulación procede muestreando estas funciones, para lo cual se hace necesario un rápido y efectivo método para generar números aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo 0,1. Los resultados de estos muestreos aleatorios deben ser acumulados de una forma apropiada para producir el resultado deseado, más la característica esencial del método de Monte Carlo es el uso de técnicas de muestreo aleatorio para llegar a la solución del problema físico. Se podría pensar que el método de Monte Carlo es solo aplicable a procesos estocásticos, mas esto no es así, pues una de las aplicaciones básicas del método es la evaluación de integrales. Podemos calcular el valor de una integral definida, permitiendo que el sistema sea tratado como un proceso estocástico para los propósitos de simulación. De aquí que el método de Monte Carlo puede ser aplicado para simular el sistema. Desde el punto de vista computacional, el número de partículas que participan en la simulación se determina por el volumen de la memoria del computador. En dicha memoria debe conservarse la información sobre las coordenadas de todas las partículas. La simulación consiste en que arbitrariamente se elige una de las partículas que después se desplazará a una distancia aleatoria. Esto significa que en la memoria del computador cambia las coordenadas de esa partícula. Luego se elige arbitrariamente otra partícula y así sucesivamente. La energía potencial de interacción de las partículas del sistema depende de su disposición recíproca. Esta se calcula desde el principio y posteriormente se recalcula después de cada desplazamiento. Las probabilidades de desplazamiento de las partículas a una u otra distancia se eligen de acuerdo con la energía potencial, de tal modo que el sistema de simulación experimente por término medio lo mismo que el sistema real. Repito, las probabilidades de desplazamiento de las partículas a una u otra distancia se eligen de acuerdo con la energía potencial, de tal modo que el sistema de simulación experimente por término medio lo mismo que el sistema real. ¡Qué mantequilla! Seguimos leyendo. La formulación del problema. ¿Será posible realizar una simulación con el método Monte Carlo de los procesos de posición en películas delgadas de cromo y hierro sobre un sustrato sólido de magnesio 0,01, utilizando el modelo balístico que permita determinar con un alto grado de precisión la caracterización de los mecanismos de deposición, los parámetros que controlan el crecimiento de las películas y el efecto que el modo de deposición en las propiedades físicas de las mismas? Repetimos, ¿será posible realizar una simulación con el método Monte Carlo de los procesos de deposición en películas delgadas de cromo y hierro sobre un sustrato sólido de magnesio 0,01? Utilizando el modelo balístico que permita determinar con un alto grado de precisión la caracterización de los mecanismos de deposición, los parámetros que controlan el crecimiento de las películas y el efecto que el modo de deposición en las propiedades físicas de las mismas. ¡Wow! Y el efecto que el modo de deposición en las propiedades físicas de las mismas. Bien, entonces tenemos lo siguiente. El objetivo de la investigación, bueno, el objetivo general es simular el proceso de deposición de películas delgadas de cromo y hierro mediante el método de Monte Carlo balístico. Objetivo específico, caracterizar de los mecanismos de deposición en películas delgadas, caracterizar de los mecanismos de deposición o caracterizar los mecanismos de deposición en películas delgadas de cromo y hierro sobre un sustrato sólido de magnesio 0,01 mediante el método Monte Carlo.
Caracterizar los mecanismos de deposición en películas delgadas de cromo y hierro sobre un sustrato sólido de magnesio 001 mediante el método Monte Carlo balístico. 2. Segundo objetivo específico, determinar los efectos de difusión superficial en el proceso de deposición de cromo y hierro sobre un sustrato sólido de magnesio 001 mediante el método Monte Carlo balístico. Y el tercero, delimitar el efecto del modo de deposición en las propiedades físicas de las películas delgadas de cromo y hierro en un sustrato sólido de magnesio 001. Es importante que repitamos los objetivos generales y específicos de la investigación. Es muy importante. El objetivo general, repetimos el objetivo general. Simular el proceso de deposición de películas delgadas de cromo y hierro mediante el método de Monte Carlo balístico. ¿Ok? Veamos el objetivo específico. Decimos que el primero es caracterizar los mecanismos de deposición en películas delgadas de cromo y hierro sobre un sustrato sólido de magnesio 001 mediante el método Monte Carlo balístico. El segundo, determinar los efectos de difusión superficial en el proceso de deposición de cromo y hierro sobre un sustrato sólido de magnesio mediante el método Monte Carlo balístico. Delimitar el efecto, el tercero, delimitar el efecto del modo de deposición en las propiedades físicas de las películas delgadas de cromo y hierro en un sustrato sólido de magnesio 001. ¿Cuál es la justificación de la investigación? Los problemas y dificultades en el estudio de estructuras delgadas y ultradelgadas comienzan antes de estas haber sido producidas. La estructura y propiedades de estos sistemas dependen considerablemente del estado de la superficie en la cual son depositados los sustratos. La estructura y calidad del sustrato puede afectar la cristalinidad y por tanto las propiedades de la película resultante. Se debe conocer no solo la estructura cristalina, sino también la orientación de la superficie del sustrato, densidad de las imperfecciones y dislocaciones, coeficiente de interdifusión en la interfase, densidad de carga electrónica, entre otros. ¡Wow! El grado de entendimiento de estas propiedades y el éxito en el proceso de fabricación depende de nuestra capacidad de responder a estas preguntas. Madre de Dios. Delimitación de la investigación, ok, en la UNE, delimitación temporal, delimitación temática, la base teórica sobre las cuales está fundamentado este proyecto de investigación son películas delgadas, simulación, método Monte Carlo, método balístico, proceso de deposición. Y aquí tenemos lo que son los antecedentes de la investigación, que lo vamos a dejar para un segundo audio.